Joaquim El Chapo Guzman, finally captured a few weeks ago in Mexico. El Chapo una vez gobernó un imperio de miedo, traficó toneladas de narcóticos y escapó 2 veces de las prisiones más seguras del mundo. Un famoso capo de la droga mexicano escapó de la prisión a través de un túnel sofisticado. Escapó de prisiones que nadie pensó que pudieran ser penetradas. Pero ahora no hay lugar a donde correr. Dentro de una de las instalaciones más seguras de los Estados Unidos, cada movimiento, cada respiro y cada palabra que dice es controlada y monitoreada. A secretive installation in Colorado. Famously been called the cleaner version of hell. To escape means overcoming layer after layer of impenetrable walls. ¿Qué tipo de vida le espera a un hombre que una vez comandó naciones desde las sombras? Únete a nosotros mientras revelamos cómo se trata a un ex peligroso capo de la droga en prisión. La captura de un capo. Antes de que el mundo lo llamara El Chapo, Joaquín Guzmán era solo otro niño en las escarpadas montañas de Sinaloa, México, nacido en una familia de agricultores de subsistencia. Pero en esas colinas, el maíz no era el único cultivo que prosperaba. La región era parte del Triángulo Dorado de México, donde familias como los Guzmán cultivaban amapolas de opio y marihuana para sobrevivir. Desde joven, aprendió el oficio, primero cuidando campos, luego transportando producto por senderos polvorientos. A finales de los años 70, Guzmán trabajaba bajo Miguel Ángel Félix Gallardo, el poderoso fundador del Cártel de Guadalajara. Pero cuando Gallardo fue arrestado en 1989, su imperio se fragmentó en facciones. De ese caos surgió un nuevo poder llamado el Cártel de Sinaloa, y el Chapo rápidamente se convirtió en uno de sus tenientes en ascenso. Construyó su reputación sobre una eficiencia despiadada y un genio logístico. Donde otros dependían únicamente del soborno, el Chapo innovó creando túneles de contrabando elaborados bajo la frontera entre Estados Unidos y México, compartimentos ocultos en camiones e incluso submarinos hechos a medida. A mediados de la década de 1990, su red movía toneladas de cocaína y heroína hacia Estados Unidos cada mes. Ese nivel de escala ayudó a crecer su reputación. En algunas partes de su estado natal, incluso se le consideraba un héroe popular, como un chico local que había triunfado superando a los ricos y poderosos y devolviendo a las comunidades donde el Estado había fallado. Al mismo tiempo, los medios lo describieron como la cara de una organización con decenas de miles de miembros y miles de millones en ganancias. El Chapo incluso apareció en la lista de multimillonarios de Forbes en 2009. En ese momento, era tanto invisible como intocable. Sin embargo, ningún fantasma puede esconderse para siempre. Su primer arresto ocurrió en 1993, después de que el asesinato de un cardenal expusiera sus movimientos. Enviado a la prisión de Puente Grande, pasó 8 años tras las rejas antes de escapar en 2001, supuestamente dentro de un carrito de lavandería con la ayuda de guardias en su nómina. Esa temprana fuga lo hizo famoso como el hombre que podía burlar el sistema. Pero la fuga que sacudió a México no ocurrió hasta 14 años después, en la noche del 11 de julio de 2015. El Chapo desapareció de la prisión de alta seguridad conocida como el Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Las imágenes de vigilancia lo captaron por última vez en el área de la ducha de su celda, una sección no cubierta por cámaras. Las autoridades pronto descubrieron un túnel de más de 1 milla de largo, 10 metros de profundidad en algunos lugares, equipado con iluminación, conductos de aire e incluso una motocicleta montada sobre rieles para transportar suministros o acelerar su escape. El descubrimiento del túnel fue una humillación para el gobierno mexicano. La versión oficial describió cómo el túnel comenzaba bajo el piso de la ducha de su celda, pasaba por debajo de los muros de la prisión y emergía en un sitio de construcción en el vecindario. El gobierno lanzó de inmediato una búsqueda masiva. El 8 de enero de 2015, las fuerzas federales mexicanas finalmente recapturaron a El Chapo mientras intentaba huir a pie. Helicópteros y fuerzas especiales lo rodearon durante una redada en Los Mochis, poniendo fin a semanas de derramamiento de sangre regional y marcando el comienzo del fin del reinado de libertad del capo. El siguiente movimiento audaz fue la extradición. El 19 de enero de 2017, El Chapo fue trasladado en avión a los Estados Unidos, aterrizando en el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Islip, para enfrentar cargos federales, incluyendo liderar una empresa criminal continua e importar toneladas de narcóticos al país. El momento en que llegó a los Estados Unidos, despojado de poder y flanqueado por agentes armados, el miedo de El Chapo era inconfundible.
Ya no era el fantasma esquivo que se deslizaba por paredes y túneles. Ahora estaba completamente bajo custodia federal de Estados Unidos. La pregunta rondaba a todos los que observaban. Si había escapado 2 veces de las prisiones de máxima seguridad de México, ¿qué tipo de instalación podría contenerlo esta vez? La prisión inquebrantable. Ubicada en el remoto desierto alto de Colorado, ADX Florence es la única prisión federal de máxima seguridad de los Estados Unidos, construida para los reclusos más peligrosos. Oficialmente, la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad de los Estados Unidos es operada por la Oficina Federal de Prisiones. Apodada el Alcatraz de las Rocosas, es conocida por su aislamiento y diseño similar a una fortaleza, reflejando su propósito de contener a aquellos que representan una amenaza grave para la seguridad nacional e institucional. ADX Florence alberga a algunos de los criminales más notorios en la historia de Estados Unidos, incluyendo a Zacarias Moussaoui, un conspirador del 11 de septiembre, y Dzhokhar Tsarnaev, condenado por el atentado del maratón de Boston. Colocar a El Chapo entre terroristas, espías y asesinos en serie subraya la magnitud de su amenaza. Su historial de fugas ahora se enfrenta a una instalación considerada durante mucho tiempo a prueba de escapes. Desde su apertura a mediados de la década de 1990, ningún recluso ha logrado escapar. Al enviarlo aquí, el gobierno de los Estados Unidos señala que el hombre que una vez desafió fronteras ahora enfrenta una fortaleza diseñada para el control absoluto. Cada celda de los reclusos mide aproximadamente 7 por 12 pies, está construida con hormigón vertido y acero, y está amueblada solo con una cama fija, escritorio, taburete, estante y un inodoro y lavabo de acero inoxidable combinados. La ventana de la celda es una rendija vertical estrecha que permite la entrada de luz tenue pero no ofrece vista del mundo exterior. La mayoría de los reclusos pasan de 22 a 23 horas al día confinados. En el ala más restrictiva, el rango 13, que alberga a El Chapo, las bandejas de comida se entregan sin contacto y las puertas de las celdas se operan de forma remota. La vida diaria en ADX es en sí misma parte del castigo. Despertar, celda, movimiento mínimo, de vuelta a la celda. Los guardias monitorean a través de cámaras y controles remotos. Los movimientos rara vez son en grupo. La mayor parte del tiempo se pasa solo. Cualquier sentido de cambio, espontaneidad o conexión con el mundo exterior se elimina. Para un hombre que una vez comandó vastas redes, contrabandeó toneladas de narcóticos y escapó de prisiones de máxima seguridad, este aislamiento representa una profunda inversión de poder. Incluso la recreación es otra forma de confinamiento. En lugar de un patio abierto, El Chapo es llevado a un pequeño recinto de concreto, enjaulado abierto al cielo, pero rodeado de altos muros, a menudo subterráneo o fuertemente cerrado sin vista del horizonte, sin contacto con otros reclusos y bajo estricta supervisión. Las medidas legales y administrativas agravan su aislamiento. Medidas administrativas especiales, autorizadas bajo el título 28 del Código de Regulaciones Federales, subsección 501.3, restringen las comunicaciones cuando un recluso representa un riesgo sustancial de muerte o lesiones graves. En el caso del Chapo, las medidas administrativas especiales excluyen a su abogado preferido, prohíben casi toda comunicación no legal y limitan severamente el contacto con su esposa e hijos. El correo, las llamadas telefónicas, las visitas y las interacciones con los medios están estrictamente controlados o completamente prohibidos. En abril de 2024, solicitó la restauración de llamadas telefónicas y visitas, señalando que había sido aislado de su familia. Estas medidas cortan cualquier capacidad restante para coordinar las redes que una vez comandó. La combinación de aislamiento físico, una celda diminuta, horas solo y estrictas restricciones legales, reduce el poder anterior de El Chapo a un confinamiento casi total. La pregunta apremiante sigue siendo: ¿cómo ha afectado este aislamiento implacable su salud física y mental? La mente en aislamiento. Los abogados de El Chapo han advertido repetidamente que el aislamiento implacable está erosionando su mente. En cartas a jueces federales, informan que muestra deterioro cognitivo, lapsos de memoria, ansiedad, depresión y paranoia. En un documento de 2017, la abogada defensora Michelle Gallant señaló que a menudo se repite y olvida el tema de conversación, un deterioro que ella vinculó directamente con la separación humana total. Otra moción lo describió escuchando música en su cabeza cuando no existe, un signo temprano de alucinaciones auditivas. Su equipo legal enfatiza que esto no es solo angustia emocional, sino un deterioro medible de las facultades mentales. Informan que tiene dificultades para concentrarse y advirtieron que sin alivio, eventualmente podría ser considerado mentalmente incompetente para participar en sus propias apelaciones.
Tales síntomas, pérdida de memoria, confusión y distorsiones auditivas, se alinean con estudios clínicos sobre el confinamiento solitario a largo plazo. Para un hombre que una vez fue celebrado por su genio estratégico y dominio sobre vastas redes criminales, estos documentos representan la derrota definitiva, no por carteles rivales o redadas policiales, sino por el tiempo, el silencio y el lento desmoronamiento de la mente. Su descenso de temido capo a frágil recluso muestra la violencia psicológica inherente al aislamiento perpetuo. Los abogados también destacan la respuesta del cuerpo. Los registros de la defensa y las quejas médicas describen hipertensión, dolores de cabeza crónicos, dolor en las articulaciones, insomnio y deterioro muscular. En 2017, los abogados notaron dificultad para respirar, dolor de garganta y dolores de cabeza. Un examen médico de 2016 en México ya había documentado ansiedad y privación del sueño por estrés y privación sensorial. Médicos y observadores de derechos humanos señalan que el estrés prolongado produce efectos fisiológicos similares al trauma, cortisol elevado, tensión cardiovascular y envejecimiento acelerado. Incluso sin violencia física, el aislamiento puede desencadenar un colapso psicosomático donde el sufrimiento mental se manifiesta como un deterioro físico real. La Oficina de Prisiones ha rechazado divulgar registros médicos detallados, citando privacidad. Sin embargo, expertos independientes comparan sus síntomas reportados con patrones observados en prisioneros de ADX a largo plazo. El psiquiatra de Harvard, Dr. Stewart Grazian, quien ha estudiado el confinamiento en Supermax, describió a los internos experimentando agitación intensa, dificultades de control de impulsos, mareos, palpitaciones cardíacas y desgaste muscular. El caso del Chapo puede no ser único, sino más bien una vívida ilustración del aislamiento como una forma lenta y medible de deterioro corporal. Los críticos cuestionan si este deterioro es accidental o deliberado. Algunos argumentan que el régimen de soledad permanente de ADX está destinado a extinguir la voluntad, no solo a asegurar al recluso. La demanda de 2012, Cunningham contra la Oficina Federal de Prisiones, alegó indiferencia deliberada hacia la salud mental, afirmando que el personal dejaba a los prisioneros deteriorarse a sabiendas. El acuerdo requería servicios psiquiátricos ampliados, reconociendo implícitamente el daño sistémico. Grupos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y el Centro para los Derechos Constitucionales, argumentan que el confinamiento del Chapo bajo medidas administrativas especiales ejemplifica la misma lógica, un confinamiento tan absoluto que la recuperación es improbable. El exalcaide de ADX, Robert Hood, describió la instalación de manera contundente. No está diseñada para la humanidad. Esta perspectiva enmarca la función de la prisión no como corrección, sino como corrosión, asegurando que figuras como el Chapo ya no puedan influir, comandar o inspirar. Visto de esta manera, el declive del Chapo se asemeja a una estrategia de borrado, una forma de desaparición burocrática en la que el recluso vive, pero deja de existir en cualquier sentido significativo. El hombre que una vez movió miles de millones en narcóticos, ahora lucha por mantener pensamientos coherentes. Ante este pronunciado declive, ¿qué vías legales ha seguido para impugnar su tratamiento? La batalla legal. En 2021, el Chapo presentó una demanda desde la cárcel contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Prisiones, acusándolos de violar sus derechos constitucionales. Sus abogados presentaron el caso en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado, argumentando que las condiciones de su confinamiento equivalían a un castigo cruel e inusual bajo la 8ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La presentación pintó un panorama desolador de la vida en ADX Florence, sin contacto humano directo, sin luz solar, sin visitas familiares, sin llamadas telefónicas más allá de las raras legales, y un confinamiento diario de 23 horas. Su defensa afirmó que tal aislamiento extremo era tortura psicológica, especialmente para un hombre ya sentenciado a cadena perpetua. En una declaración, el equipo legal del Chapo escribió que había sido sometido a condiciones inhumanas que no sirven a ningún propósito legítimo de castigo o disuasión. Pero las restricciones del gobierno están diseñadas no para la seguridad, sino para la venganza. El gobierno de Estados Unidos no perdió tiempo en responder. Para ellos, este caso no se trataba de misericordia, sino de necesidad. En una respuesta escrita, el Departamento de Justicia argumentó que el trato al Chapo estaba completamente justificado. Incluso era esencial recordaron al tribunal y al mundo que este era el mismo hombre que había escapado 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México, una vez escondiéndose en un carrito de lavandería
y otra a través de un túnel subterráneo de 1 milla de largo excavado directamente en la ducha de su celda. La declaración del Departamento de Justicia decía que el acusado sigue siendo un individuo excepcionalmente peligroso, con una capacidad demostrada para orquestar operaciones criminales, incluidas fugas desde dentro de las paredes de la prisión. Su aislamiento no es punitivo, es preventivo. Fueron más allá, señalando el largo historial de El Chapo de corromper a funcionarios, su influencia continua sobre los miembros del cártel de Sinaloa y los riesgos para la seguridad nacional si se le permitiera incluso un contacto mínimo con el mundo exterior. Pero la demanda del Chapo, como los muchos intentos de escape anteriores, llegó a un callejón sin salida. Los tribunales no mostraron señales de indulgencia. En enero de 2022, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó tanto la condena del Chapo como su sentencia, incluidas las condiciones restrictivas de la prisión. Los jueces dictaminaron que las medidas estaban adecuadamente adaptadas a los extraordinarios riesgos de seguridad que presentaba el acusado, poniendo fin efectivamente a cualquier esperanza de traslado o alivio. El equipo legal del Chapo prometió apelar a tribunales superiores, incluso insinuando quejas de derechos humanos internacionales, pero los expertos dicen que las probabilidades son extremadamente pequeñas. Aún así, su demanda ha forzado una pregunta incómoda de nuevo en el debate público. Si el sistema penitenciario de Estados Unidos está destinado a mantener la justicia, ¿dónde está la línea entre la seguridad y la crueldad? Y si el Chapo realmente merece este destino, entonces debemos preguntar, ¿qué hizo exactamente para ganárselo? Los crímenes del siglo. Por un momento, la demanda casi nos hace olvidar quién es realmente el hombre tras las rejas, pero para entender por qué el gobierno de Estados Unidos no ha mostrado piedad, tenemos que regresar a la sala del tribunal, donde el mundo vio cómo su imperio se desmoronaba, el juicio que reveló toda la aterradora verdad de Joaquín El Chapo Guzmán. En 2019, Brooklyn, Nueva York, se convirtió en el escenario de lo que los fiscales llamaron el juicio del siglo. Durante 3 largos meses, las salas de los tribunales federales zumbaban bajo cierre. La seguridad fue algo nunca visto antes en la historia legal de Estados Unidos. El puente de Brooklyn se cerraba cada vez que el Chapo era transportado de su celda al tribunal. Marshals armados de Estados Unidos sellaron manzanas enteras de la ciudad. Incluso dentro de la sala del tribunal, el jurado se sentó de manera anónima. Sus identidades ocultas al público para protegerlos de represalias no se permitieron cámaras adentro, pero los reporteros describieron la atmósfera como algo sacado de un thriller de espías. Agentes federales con auriculares, vehículos blindados y una sala de tribunal llena de algunos de los testigos más peligrosos jamás reunidos. El hombre que una vez fue considerado intocable, ahora estaba rodeado de acero y silencio. El gobierno de los Estados Unidos había presentado una acusación de 17 cargos en su contra, acusándolo de todo, desde tráfico de drogas y lavado de dinero hasta asesinato y crimen organizado. No era solo un juicio, era un ajuste de cuentas global. Luego vinieron los testimonios, cada uno desvelando otra capa del imperio del Chapo y de su crueldad. Más de 14 testigos colaboradores, muchos de ellos exmiembros del cartel o aliados cercanos, subieron al estrado. Sus historias eran tan impactantes que los reporteros tuvieron que hacer pausas entre las notas. Hablaron de rivales enterrados vivos, torturados durante días y ejecutados frente a sus familias. Hablaron de fosas comunes llenas de víctimas que habían cruzado al cartel de Sinaloa. Un testigo relató cómo el Chapo ordenó a sus hombres quemar vivos a los enemigos después de obligarlos a confesar. Otro describió un almacén utilizado para disolver cuerpos en ácido, un recordatorio escalofriante de que su reinado no se trataba solo de drogas, sino de dominación a través del miedo. Los fiscales también presentaron pruebas físicas del tráfico de drogas. Cada envío valía millones, cada cruce coordinado bajo el mando directo de El Chapo. Controlaba un imperio que se extendía desde las selvas de Colombia hasta las calles de Chicago, responsable de un estimado del 25% de todas las drogas ilegales que entraban a Estados Unidos en su apogeo. En una transcripción del juicio, un testigo citó al propio El Chapo diciendo que nada sucede en Sinaloa sin su palabra. No era fanfarronería, era un hecho. La sala del tribunal escuchó en un silencio atónito mientras los entresijos del cartel de Sinaloa se desarrollaban como una película, con túneles secretos bajo la frontera entre Estados Unidos y México, compartimentos ocultos en camiones y aviones y redes de radio codificadas utilizadas para coordinar envíos. Para cuando la fiscalía terminó, la evidencia no solo era abrumadora, era aterradora. Pero quizás la parte más inquietante no fue la violencia,
sino la corrupción que lo hizo todo posible. Testigo tras testigo detalló la asombrosa magnitud del alcance del Chapo en las fuerzas del orden y la política mexicana. Millones de dólares en sobornos fluyeron hacia funcionarios de todos los niveles, comandantes de policía, soldados, fiscales e incluso ministros del gobierno. El exasesor principal, Alex Cifuentes, testificó que el Chapo pagó personalmente un soborno de $100 millones al entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Una afirmación que el expresidente negó. Aún así, mostró el tipo de miedo que el Chapo inspiraba y las profundas grietas en las instituciones de México que le permitieron ascender. Quedó claro por qué Estados Unidos lo trata de manera diferente a cualquier otro prisionero. Su poder no terminó con las rejas de la prisión. Se construyó sobre lealtad, intimidación y dinero interminable. Incluso encerrado, el Chapo representaba un riesgo único, la posibilidad de que la corrupción pudiera encontrarlo de nuevo. Por eso, en ADX Florence, está completamente aislado, sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin segundas oportunidades. El gobierno no solo lo está castigando, se está protegiendo de él. Pero para un hombre que siempre había encontrado una forma de escapar, el mundo esperaba escuchar lo único de lo que nunca podría huir. ¿Cuál fue el juicio definitivo del tribunal? El juicio final. El 17 de julio de 2019, en una sala de tribunal federal fuertemente custodiada en Brooklyn, la larga y violenta saga de El Chapo llegó a su capítulo final. Cuando el juez Brian Cogan le preguntó si deseaba hablar, el Chapo levantó la cabeza y pronunció lo que sería su última declaración pública, donde declaró que su confinamiento había sido un acto de tortura y que se le había negado un juicio justo y la justicia. Acusó a los Estados Unidos de corrupción y parcialidad, afirmando que su aislamiento en ADX Florence equivalía a tormento psicológico. Sin embargo, al otro lado de la sala del tribunal estaban las familias de sus víctimas, personas cuyos hijos habían muerto por los narcóticos que él traficaba, o cuyos seres queridos habían desaparecido en la violencia del cartel. Algunos lloraban, otros lo miraban fijamente en silencio. Una madre, supuestamente, susurró que esperaba que él nunca volviera a ver el sol sin rejas. Después de revisar meses de testimonios y pruebas que detallaban asesinatos, sobornos y torturas, el juez Cogan anunció lo inevitable: cadena perpetua más 30 años sin posibilidad de libertad condicional. El castigo fue acompañado por una orden para que el Chapo renuncie a 12.600 millones, una suma calculada por los fiscales para representar los ingresos del cartel por drogas a lo largo de los años. Afuera del tribunal, el fiscal de los Estados Unidos, Richard P. Donoghue, dijo a los periodistas que la sangre de miles estaba en las manos de El Chapo. Para un hombre que una vez declaró: «Ninguna jaula puede retenerme», la ironía era absoluta. No solo pasaría el resto de su vida tras las rejas, sino que su imperio se desmoronaría pieza por pieza. Mientras él observaba desde el aislamiento, una cosa estaba clara: la era de El Chapo había terminado. Su historia de crimen y castigo está completa, pero ¿cuál será finalmente el legado perdurable de su encarcelamiento? El hombre, el mito y el sistema. Mientras El Chapo permanecía encerrado, sus hijos retomaron donde él lo dejó, posiblemente aún más despiadados, aprendiendo de la captura de su padre. Cuando el gobierno mexicano intentó arrestarlos, los hijos del cartel demostraron que harían cualquier cosa para evadir la detención. La batalla de Culiacán de 2019 ofreció un escalofriante vistazo a la capacidad del cartel de Sinaloa para la guerra urbana. El 17 de octubre, las fuerzas especiales mexicanas lanzaron una operación en el acomodado distrito de Tres Ríos para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La unidad de élite de la Guardia Nacional irrumpió en la casa de seguridad, sometiendo a los guardias y deteniendo a Ovidio en cuestión de minutos. En teoría, fue un golpe decisivo, pero la operación rápidamente se convirtió en un caos. Comunicaciones encriptadas movilizaron a más de 700 operativos armados del cartel en menos de media hora, portando ametralladoras calibre 50, granadas propulsadas por cohetes y vehículos blindados improvisados. Bloqueos de autobuses en llamas cortaron rutas clave. Disparos llovieron desde posiciones elevadas y camiones blindados embistieron vehículos policiales. Los civiles huyeron mientras las calles se convertían en un campo de batalla, mientras los vigías del cartel proporcionaban inteligencia en tiempo real para superar a las fuerzas del gobierno. Para la tarde, el equipo de fuerzas especiales que retenía a Ovidio estaba rodeado. Más de 150 vehículos se habían movilizado a través de múltiples vecindarios, revelando al cártel de Sinaloa como una organización paramilitar capaz de combate urbano a gran escala.
Frente a un número creciente de bajas y amenazas de rehenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión controvertida. Ovidio fue liberado. El cartel había demostrado que una sola figura podía doblegar la política nacional mediante la violencia. Junto a sus hermanos, conocidos colectivamente como los Chapitos, Ovidio asumió el control del cartel. Supervisaba las finanzas, la logística y la tecnología, gestionando millones a través de cuentas ocultas y mensajeros. Para el año 2019, con solo 28 años, Ovidio se había convertido en una figura definitoria, fusionando tecnología moderna con tácticas despiadadas, teléfonos encriptados. Phantom Secure y redes de radio privadas coordinaban operaciones e interferían las comunicaciones militares durante el Culiacanazo. Sus sistemas digitales rastreaban envíos y finanzas, transformando al cartel en una empresa sofisticada y adaptable. Ovidio también formó una fuerza de combate disciplinada. Reclutas de las comunidades más pobres de Sinaloa fueron entrenados en armamento avanzado y organizados en unidades capaces de realizar asaltos coordinados. El despliegue rápido en Culiacán demostró una precisión militar rara vez vista en organizaciones criminales. Su red financiera lavaba ganancias a través de pequeños negocios y transferencias de efectivo, ocultando la verdadera magnitud del cartel. En muchas regiones, la organización actuaba como empleador y protector, complicando aún más los esfuerzos de inteligencia. Las autoridades estadounidenses tomaron nota, particularmente debido al papel de Ovidio en el tráfico de fentanilo, vinculado a más de 80.000 muertes por sobredosis en 2021. Decididos a evitar una repetición de Culiacán, las autoridades mexicanas y estadounidenses lo capturaron el 5 de enero de 2023 en el distrito de Jesús María durante la Operación Mongoose Azteca. Meses de intercambio de inteligencia permitieron un seguimiento preciso de sus movimientos. En una redada antes del amanecer, helicópteros y vehículos blindados irrumpieron en su residencia, y en pocas horas, Ovidio estaba bajo custodia. También capturaron a 17 asociados. La operación involucró al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina. Fue trasladado bajo estricta vigilancia al penal de máxima seguridad del Altiplano, la misma instalación que una vez albergó a su padre. La violencia estalló en todo Sinaloa: tiroteos, vehículos incendiados y bloqueos de carreteras en Culiacán, Los Mochis y Guasave. Al amanecer, 10 soldados, 19 sicarios del cartel y un oficial de policía estaban muertos. Casi 3.600 soldados fueron desplegados, incautando rifles Barrett, ametralladoras y vehículos blindados. Estados Unidos respondió rápidamente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14.059, congelando activos vinculados a la cadena de suministro de Guzmán López, incluidos proveedores de químicos para fentanilo y metanfetamina. El secretario de Estado Antony Blinken lo llamó parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar la maquinaria global detrás de la crisis de opioides en Estados Unidos. A finales de febrero de 2023, Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición de Ovidio. 7 meses después, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar amplios cargos por drogas. El 11 de julio de 2024, dentro del edificio federal Dirksen de Chicago, Ovidio se declaró culpable de múltiples cargos de tráfico de drogas y de operar una empresa criminal. Su sentencia permanece sellada, mientras, según se informa, coopera con las autoridades estadounidenses, intercambiando información por lo único que el imperio de su familia nunca pudo comprar: tiempo. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.